Augusto Álvarez Rodríguez, analista político y periodista, está con nosotros esta noche. Bienvenido, Augusto. Un placer tenerte como siempre. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Sorprendido, te he visto sonreír en varios momentos. Conmovido ¿Conmovido? con A ver, estos por favor, gestos explícame. de unidad nacional y de concordia singular sorprende, que ¿no? están teniendo estas dos bancadas de Fuerza Popular y de Perú Libre. Ahora, ¿esto es verdad? Es verdad. A ver, es honesto. Es verdad, aunque usted no lo crea. Es honesto, o simplemente una no agresión de cara a la necesidad de votos para conformar una lista que sea exitosa. Es evidente que se están apechugando para juntarse, para poder repartirse los cargos en la mesa directiva, además de en la Defensoría del Pueblo, donde le tocó a Vladimir Cerrón, donde en el Tribunal Constitucional que viene y le va a tocar a Fuerza Popular. Y así se va repartiendo el Tribunal Constitucional. Acuérdate que conformaron con 6 nombramientos y todos tenían más de 100 votos, porque se habían repartido entre Fuerza Popular y Perú Libre, y no solo eso, al medio están todos los partidos, están los partidos APP, AP, Somos Perú, toditos. Esto es la gran repartija. La gran repartija, complicado, la verdad, porque uno diría, a ver, Keiko Fujimori se pronunciaba hace poco y decía que esto es un Congreso sin legitimidad, y parece que los congresistas no han terminado de entender ni siquiera la directa que les lanzó la lideresa del partido. Ahí me da la impresión que es la parte de la coreografía que se requiere para que la cosa no sea tan bochornosa. Pero lo que hay es un contubernio entre el Ejecutivo y el Congreso, y dentro del Congreso entre todas las fuerzas políticas, con cosas como las que han mostrado, que son tan interesantes verlas, como hasta hace solamente muy pocos meses se sacaban los ojos, y ahora viene Nano Guerra García a decir que Guido Bellido y Cerrón son magníficos exponentes de la política, y Bermejo y el señor Paredes, y esto, por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no todos opinan así. ¿No? El día de hoy se han pronunciado, bueno, Marta Moyano habló y también el vocero de Perú Libre. ¿Y qué dijeron? Lo tuvimos y ellos decían que esto era inconcebible. Vamos a escuchar también esa reacción. En mi caso personal, yo no iría con el fujimorismo. Eso lo veo poco probable, casi imposible, ¿no? Eso es una decisión de bancada. Yo no puedo hablar sobre el tema mientras la bancada no tome decisión. Y cuando la bancada tome una decisión, a quien le corresponde anunciar es a mi vocera. Ustedes lo saben bien. Bueno, y Silvana Robles ha renunciado a Perú Libre. Porque ha dicho que es un pacto contra natura lo que está ocurriendo. Exacto. ¿Y sería un pacto contra natura? Pues mira, lo que pasa es que en este Congreso ya no se discuten ideas, no se discuten los objetivos del país, se discuten intereses, se discuten ideas subalternas en el reparto de cargos, y es casi lo único que les interesa en este momento. Y me genera preocupación que no se están dando cuenta que la gente se va cansando de todo esto. Y en el camino, claro, uno dice, esto va a durar hasta el año 2026, es lo que parece lo más probable que eso suceda. Pero en el camino hay algunos problemitas en la ruta. El más evidente es la encuesta del IEP ayer, sí. Te habla de 91% de desaprobación al Congreso, solo 6% aprueba al Congreso, 80% desaprueba a la señora Boluarte. Entonces uno dice, esto es como un enfermo que está con las defensas bien bajas. A la primera que le venga, se lo lleva. ¿Y la primera cuál puede ser? Puede ser la protesta de julio, no sé, no creo que eso llegue a ser. Creo que hay temas más fuertes, que son la crisis económica aprieta, no hay inversiones, y esto está generando una caída en la calidad de vida de la gente. Que el niño no lo manejen bien, que el tema de inseguridad siga subiendo, o algún escándalo de corrupción fuerte en el gobierno, y hay algunas cosas que van oliendo mal. Claro, has hablado de temas que tienen una evolución. La situación económica continúa, hay una tendencia, digamos, al deterioro de la calidad de vida y a la pérdida, o por lo menos a la no generación de empleo. Correcto. Como consecuencia directa de la falta de inversión. Pero, digamos, no es algo que vaya a marcar un parteaguas en un momento, sino que es una curva que se maneja. Tú dirías, tendría que pasar algo que colme la paciencia de la ciudadanía para que haya una reacción. Ahora, tenemos las cifras precisamente a las que hacía mención Augusto Álvarez Rodríguez. En efecto, esta me parece que es una desaprobación, o mejor dicho, una aprobación que está en su mínimo histórico del Congreso. 6% ya es caramba, ¿no? Ese 6% deben ser los congresistas, o los trabajadores, o la familia de los congresistas. Ahí está, aprueba 6%, desaprueba 91%.
y no sabe, no opina, no responde, 3% nada más. Y esto es lo que pasa, por otro lado, con Boluarte y el gobierno. También, esta es la ficha técnica de la encuesta, pero Boluarte tampoco va muy bien y por el contrario, se ha deteriorado. Recordemos que tras el golpe, la señora Boluarte recibe una suerte de, a ver, dentro de la poca expectativa que había, ¿no? Uno decía, bueno, se fue Castillo, enhorabuena, un gabinete mejor, sin duda, con técnicos más preparados, pero ahora la aprobación también ha sufrido un impacto y llega solo al 12% y la desaprobación directamente, no hablamos de indecisos, es desaprobación franca y abierta, 80%. La pregunta es, ¿puede en estas condiciones continuar este acuerdo tácito que has dicho entre Congreso y Ejecutivo o esta última legislatura, sobre todo las leyes que se han aprobado en la última semana, suponen un parteaguas? Creo que supone un quiebre en lo que está ocurriendo porque lo que se ve es que en el Congreso son cada vez más sinvergüenzas. Lo que ha pasado con los mochasueldos es inaudito porque simplemente son solidarios entre ellos y se van enjuagando. Y lo que pasa en el gobierno también siento que, por ejemplo, el nombramiento del ministro de Salud es como otra vez un deterioro que hay. Se esperaba y se veía que este era un mucho mejor gabinete que los que tenía Castillo, lo cual no era muy difícil, pero se veía una voluntad por tener eso. El caso del nombramiento del ministro de Salud me parece que es otra vez comienzo a repartir los puestos ya no por un criterio técnico, sino por un criterio político. Y ahí están ocurriendo cosas de vinculaciones que no son correctas y que el gobierno no va a ir avanzando como debería avanzar. ¿Acuña gobierna con Dina Boluarte? ¿Le ha ofrecido su apoyo? No creo eso, pero sí creo que la bancada de APP es lo más cercano a la bancada oficialista en el Parlamento. Ajá, interesante. Bueno, el Ejecutivo lo que siente es que tiene que buscar aliados. Porque claro, claramente las declaraciones de Keiko Fujimori fueron también una toma de distancia. Bueno, y el gran articulador de toda esta alianza es el señor Otárola, que es el que tiene como articulado el Congreso con estas alianzas y este reparto de posiciones para que la cosa pueda seguir durando. Objetivamente uno podría decir, mira, han pasado el momento más complicado. En enero, febrero, había una protesta a nivel nacional muy grande y lograron pasar eso. Sí. Y hoy día siento que tanto el Congreso como el gobierno creen que ya la ola grande se fue y que ahora pueden comenzar... ¿Tú no sientes eso necesariamente? No, yo pensaba eso hasta hace unos 2 meses, pero ahora lo que siento es cuando hay expresiones. Por ejemplo, estas peleas dentro del gobierno entre el hermano de la señora Boluarte y el señor Otárola, por cargos, por repartos, por cosas, me suena mal. Esta idea del hermano de la presidenta, usando a los prefectos para formar un partido político, cuando esta gente debería ver cómo llega, cómo hace el traslado. Feo, sí. Y lo más grave es que siento que esta encuesta te da cuenta de una situación muy precaria, donde el 80% a 90% desaprueba al gobierno y a la oposición. Algo te dice que no está caminando bien y deberían reaccionar claramente ante eso. En ese contexto, justamente lo que has dicho, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, ha llegado a Juliaca, tenemos algunas imágenes también, y ahí anunció el financiamiento de 1.600 millones para la ejecución de un proyecto integral de agua y saneamiento, drenaje, en fin. Lo interesante es que es la primera ministra que llega a la región de Puno. Escuchemos a Jania Pérez de Cuellar. El proyecto va con un financiamiento de más de 1.600 millones de soles, un financiamiento que ya está asegurado. Ya nadie les va a poder decir no hay plata. Ese proyecto va. El Ministerio de Vivienda ha venido aquí para trabajar. Yo he dicho y lo vuelvo a decir, no habrá paz y no habrá... Si no hay justicia social, si nuestros hermanos y hermanas no tienen agua, desagüe, una casa digna, educación y salud. Y para eso hemos venido nosotros hoy al Ministerio para trabajar y hacer realidad ese sueño que en 1965 Juliaca se levantó reclamando ese derecho. Un proyecto postergado durante más de 50 años que hoy parece será posible gracias a un préstamo que se va a solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el tipo de cosas que tienen que hacer, es ponerse a trabajar. Puno requiere hace tiempo un plan, un mini plan Marshall con mucha inversión para poder reintegrarse mejor, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar muy fuertemente. ¿Dirías que hay ministros que están haciendo bien su trabajo?
Sí, a mí me parece que hay ministros como la señora Jania Pérez de Cuéllar o la ministra de Transportes o algunos ministros, el de Economía, creo que están haciendo un buen trabajo. En general, si uno compara con lo que teníamos hasta hace 6 meses, es un mucho mejor gabinete en casi todas las carteras. Pero es un gobierno que tiene que encaminarse mucho más claramente a trabajar proyectos concretos, pero lo que no puede perder de vista es que si es que no se apura, el país va a quemar. Y tiene que apurarse con un mensaje que tenga que ver con generación de empleo, con inversión, y me temo, o no me temo, creo que el tema del adelanto electoral no lo deberían descartar, deberían tenerlo, y algo de esto cuando ocurre que entre la señora Keiko Fujimori y la señora Boluarte comienzan a decirse adelanto, no eres soberbia, y por qué no el proyecto. Mira, de repente deberían comenzar a trabajar si es que nos vamos el 2024 con todo y ordenamos más la casa, ¿no? ¿Sientes que hay una percepción como es un gobierno soberbio? Estas declaraciones de la presidenta que dice me quedo hasta el 2026, ¿no termina de reflejar por lo menos una conciencia de que no es que sea tan seguro el piso para la señora Boluarte? Cuando 80% de la opinión pública desaprueba al gobierno y 90% a la oposición, que se supone que está ahí en el Congreso, cuando más del 75%, 80% quisiera elecciones ya, tienen que gobernar más acercándose a la gente, explicando qué es lo que están haciendo, porque de lo contrario, la falta de representación que hay en Congreso y en la oposición puede generar un exabrupto grande, porque normalmente en un sistema político la gente está o con la oposición o con el gobierno, pero y lo que pierde el gobierno no no la oposición. nadie. Acá hay un problema de representación de una lejanía Bueno, enorme. de hecho, se pregunta también en una de las encuestas si cree que el adelanto de elecciones es una alternativa y la ciudadanía responde que no ha descartado esa posibilidad. Claro que no. Está todavía ahí. Ahora, las imágenes que te dicen, ¿tú sientes que esto es forzado, digamos? No. A no. mí veo ¿Te el gusta? trabajo, por ejemplo, de la ministra Pérez de Cuéllar y me gusta lo que hace, porque se trabaja muy centradamente en lo que es proyectos que tienen que sacar adelante, que han estado aguantados ¿Y durante qué pasa tanto con tiempo. la imagen de Dina Boluarte? Vamos a eso. Pues la imagen de Dina Boluarte viene mellada porque ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Y no estoy hablando de traición o no, eran un paquete completo, entonces la señora Boluarte no jala ni la simpatía ni de los que estaban con Castillo, ni de los que estaban contra Castillo, jala la antipatía de todos. Entonces debería trabajar con mucho más suavidad, con mucho más tranquilidad. Y la salida podría ser empoderar a algunos ministros, por ejemplo, que puedan replicar escenas como las Sí. que estamos viendo ahora. Y creería también que de cara a la protesta que se viene para el 19 de julio, que no creo que sea tan grande, lo que hubo el sábado fueron 4 gatos, no hubo nadie, pero algo está ocurriendo que se puede ir calentando y ahí pensaría que podría ser inteligente por parte del gobierno, por ejemplo, el 15 de julio anunciar un ajuste en el gabinete, que inclusive pudiera incluir al presidente del Consejo de Ministros y refrescar a un gobierno que viene con una mochilaza enorme de las muertes que han habido al comienzo del año y que requiere refrescarse un poco. Y ahí creo que conseguirse alguien como Otárola que pueda generar un tipo de alianzas en el Congreso o respaldo. Además se ve que son hermanitos, o sea, Nano Guerra García de la mano con Valdemar Cerrón y todo escandaliza hasta la propia gente de Perú Libre y de Fuerza Popular. Pero las ganas de quedarse están ahí en los dos lados, ¿no? Las ganas de quedarse. Ahora, el Congreso, la legislatura, ¿cuál crees ha sido el peor autogol del Congreso la semana que pasó? O la Lo que han legislatura hecho durante la bueno, era Williams. es una terrible legislatura porque los mochasueldos son un escándalo. Los blindajes. El robarle el dinero a los trabajadores de tu oficina, eso es la banda de los injertos de la Plaza Bolívar. Son extorsionadores que para que no pierdan el trabajo les quitan parte del sueldo. Y luego cerraron todo eso con la ley sobre la carrera magisterial. Es terrible porque lo que han hecho es un retroceso enorme en la educación. ¿Y por qué? Porque pactan con este bloque magisterial que es gente que no pudo ni siquiera presentarse ni pasar un examen de los maestros y entonces están comprando cada voto por aquí y por allá y están dispuestos incluso a sacrificar la educación peruana a cambio de que el señor Tello y su grupo del bloque magisterial queden contentos. Grupo que está tan cercano al FENATE, que además no hay que perder de vista, pero creo que en julio parte de la protesta viene con un FENATE, y FENATE Sendero Luminoso no es todo, porque también está la CGTP, etcétera, pero hay una parte que es Sendero que quiere estar presente en esa protesta y que van a juntarse muchas intencionalidades.
Muy bien, Augusto, te agradezco mucho que hayas A ti, estado con Mávila. nosotros una semana de reflexión post cierre de la legislatura y de cara a lo que serán seguramente las alianzas, negociaciones, conversaciones para proponer una o varias listas a la siguiente mesa. Gracias de nuevo, muy A ti, buenas Mávila. noches. Bien.